su coche, es de mi novio. Sí. Mi papá me deja conducir por el jardín. Soy buen conductor. ¿Seguro que ha conducido este coche? Desde que lo llevé el sábado de la semana pasada solo ha corrido 45 kilómetros. Deberían ser más de 45. Mire, ahí viene mi novio. Claro que hoy es lunes. Yo siempre conduzco los sábados, nunca conduzco los lunes. ¿Qué ocurre? ¿Quién es este tío? No lo sé, se ha metido en el coche. Bien, pues que salga. Soy buen conductor. Claro. Vamos, vamos. ¿Por qué le has dejado subir al coche? Dice que... No es ningún juguete. Dice que él lo ha conducido. Mi papá me deja conducir los sábados por el jardín. Antes los asientos eran de cuero marrón, ahora son de un rojo muy feo. Es cierto, los asientos eran de cuero. ¿Conoces este coche? Conozco este coche. ¿De qué lo conoces? Seguro lo conozco. Un Buick Roadmaster 8 cilindros del 49, motor Fireball. Solo se fabricaron 8.099 unidades. Mi papá me deja conducir por el jardín, pero no los lunes. Seguro, nunca los lunes. ¿Quién es tu papá? Sanford Babbitt. ¿Quién? Sanford Babbitt. 10961 calle Beach Street, Cincinnati, Ohio. ¿Es mi dirección? ¿Pero qué dice este tío? ¡Eh! ¿Quién es tu madre? Eleanor Babbitt. Eleanor. Murió el 5 de enero de 1965 después de una corta ¿Quién demonios eres tú? Oh. Espera un segundo, ¿a dónde vas? Faltan 13 minutos para ver al juez Wagner en el ¿Wagner? pueblo juzga. Espera un momento, quiero preguntarte una cosa. Todo lo que ven es pura realidad. Los participantes no son actores, estoy hablando son personas contigo. cuyos casos son juzgados en los tribunales. Brunner, ¿quién es ese tío? Su hermano Raymond. Sus litigios a nuestro foro donde el pueblo juzga. ¿Mi hermano? Yo no tengo Han hermanos. convenido ceder la jurisdicción de sus litigios a nuestro foro donde el pueblo juzga. El pueblo juzga. En 1998, la película Rain Man mostraba al mundo, al común de los mortales, un universo mental nuevo, el autismo. La película obtuvo 4 Oscars en 1988. Yo la vi 4 años después y no la olvido. Hay algo en esa película. Esta música, en las escenas clave, aparecía. En esa película, que en lengua castellana se llamó algo así como Cuando los hermanos se encuentran. Sí, como una colisión de dos mundos. Dustin Hoffman, Tom Cruise. Hans Zimmer con esta música que yo no puedo olvidar. La banda sonora de Rain Man. Bienvenidos esta noche a Universo Iker, una noche muy especial, una noche creo yo de aprendizaje, una noche en la que valientemente nos sumergimos en un mundo que sigue siendo desconocido y está muy cerca de nosotros. Hoy pasamos la noche dentro del autismo. Hace escasos 3 días sufría yo un impacto enorme porque podía participar en un evento, concretamente en Toledo, pero podía ser en cualquier otra ciudad. APAD Toledo, la Asociación de Ayuda a los Autistas, nos había permitido a Carmen y a mí estar ahí junto con un buen amigo, Javier Sierra, Emma García y otras personas. Como tantos otros, apenas teníamos idea de lo que nos íbamos a encontrar. Pero yo no lo voy a olvidar. Y rápidamente he podido consultar a 2 buenos amigos, a Laura y a Luis, que llevan mucho tiempo trabajando con el autismo, con las personas que lo viven, rodeando sus misterios que existen, y yo creo que nos vamos a quedar muy sorprendidos. Y sobre todo, con un talante, una positividad
que sobrecoge, porque para mí fue, de verdad, como acudir a un mundo nuevo completamente, un mundo del que tenía esa referencia, Rainman, un mundo un poco de película, un mundo de genios medio locos, de personas que calculan perfectamente. A veces, evidentemente, el cine distorsiona, pero si tiene valor Rainman es porque puso la circunstancia, la palabra, en la órbita del pensamiento colectivo, porque antes solo había estado en los cenáculos privados de los médicos investigadores de la mente. Todos supimos a partir de 1988 con Rainman, con ese rostro, con ese papelón impresionante que le dio el Oscar Dustin Hoffman, que había personas que eran muy curiosas, muy extrañas, diferentes, que de alguna forma los barrotes de su mente les hacían ser geniales y como niños al mismo tiempo, aislados en su propio mundo, pero capaces de proezas alucinantes. Rainman sí, lo reconozco, era apenas mi único conocimiento como el de tantos antes de aproximarme hace 3 días a conocer a los autistas y a los padres de los autistas. A chicos muy jóvenes que tienen, por ejemplo, 2 niñas, venían de Barcelona, diagnosticadas con autismo, una de ellas en duda. A otros que estaban junto a mi mesa con unos cascos aislándose del sonido porque el sonido prácticamente segaba su cerebro y le producía daño. Luego esta persona, Mario, me dijo, soy hipersensible, e intentó explicarme cómo era su cerebro. Una persona parecida a Rainman, autista, pero con grandísimo coeficiente intelectual. La conversación de una media hora con este personaje a mí me marcó profundamente y se lo agradezco a mi amiga Laura. En un momento dado, Mario dibujó una palabra en la libreta que llevaba, hola. Y me dijo, tú ves aquí, hola. Pero te voy a decir lo que yo leo en mi cerebro, lo que aparece en mi cerebro. Y empezó a hacer un garabato interminable. Estoy haciendo un gran esfuerzo para letra a letra poner hola o decirte hola. Pero él quería aprovechar ese esfuerzo para comunicarse conmigo, para contarme algunas cosas, para hablarme de la cerrada mente del autista, de esa especie de cárcel del pensamiento. Y fue algo tan inolvidable que no he tenido más remedio que destinar este universo Iker al autismo. Si vosotros también conocéis el autismo con los retazos de esa, para mí, enorme película a otros niveles que es Rainman, yo os recomiendo, una vez más, que me aguantéis hasta el final, porque se van a contar aquí cosas importantes, cosas sobre ese mundo, repito, tan cercano y tan lejano a la vez. Dígame, ¿está loco? No. ¿Es retrasado mental? No exactamente. No está loco ni es retrasado, pero le tienen aquí. Es autista inteligente. No sé qué significa. Antes a la gente como él se les llamaba tontos inteligentes. Tienen ciertas deficiencias y ciertas habilidades. Es un retrasado. Un autista con alto nivel de operatividad. ¿Qué significa? Significa que hay una disfunción que perjudica el proceso y asimilación de los datos sensoriales. Oiga, hable claro, no entiendo nada. Raymond tiene dificultad para aprender y comunicar. Es incapaz de expresar ni, probablemente, de entender sus emociones de una forma normal. Para Raymond todo es peligroso. La rutina, lo habitual, es su única protección. La rutina. Esta sí que es buena. Bueno, el modo en que él actúa, duerme, come, usa el baño, anda, habla, todo, cuando se le rompe la rutina, es terrible. Muchos autistas parece que tienen facultades especiales, que su manera diferente de aproximarse al mundo, de interactuar con él, ha generado dentro de su cerebro algunas facultades que nos interesan y que a veces hemos examinado desde el punto de vista del misterio. Una mente prodigiosa, Rainman, películas que desde diferentes perspectivas nos hablan de estas personas que luego tienen cada una su historia. Yo no os voy a negar que hubo algunas escenas que luego os contaré. Soy humano, sé que esto a nivel pedagógico no es bueno, pero a mí se me saltaban casi las lágrimas por la emoción. Ojo, no por la pena ni la tristeza, por la emoción de lo que yo viví en Toledo hace unos días, gracias a los amigos de APAT. Fue como una sobredosis de emociones. Cuentan que los autistas tienen realmente una hipersensibilidad. Decía Mario, este amigo autista y con gran coeficiente intelectual con el que pude hablar, que las diferentes capas que tenemos en el cerebro que discriminan los pensamientos, ellos los reciben como por un tubo permanente. Y, por ejemplo, si yo le interrumpía,
y soy mucho de interrumpir, ya lo sabéis, él tenía que empezar de nuevo. Me hizo un símil tan gráfico como todo lo que me contaba, con una gran asepsia, con una gran limpieza, con una gran hondura, con un gran conocimiento. Mario me decía, ¿ves esa mesa de ahí? Y yo le decía, sí. Estaba llena de copas, llena de vasos, llena de pequeños platillos del postre, había pedazos de una tarta. Y me dijo, yo estoy hablando contigo. Si tú me interrumpes, es como si tiraras de esa manta, de esa especie de sábana, de esa especie de mantel, rápidamente, y todos los objetos se cayesen al suelo. Y yo pacientemente tengo que volver a recolocarlos para poder continuar la conversación. Todo aquello, porque yo nunca había hablado con un autista, me estaba dejando cao. Tenía yo la sensación de que estaba haciendo una entrevista a un cerebro diferente, a un cerebro prodigioso también, a un cerebro absolutamente ignorado. Dice las asociaciones de autismo en España que hay cerca de 450.000, 500.000 personas que podrían tener rasgos del autismo en diferentes grados. A día de hoy, que es lo asombroso, no se conoce muy bien qué es el autismo, por qué se produce, cuáles son las causas. ¿Por qué? ¿Por qué? Había una niña descalza, maravillosa, guapísima, que bailaba con la música clásica que tocaban dos chicos. Y reía con su faldita de volantes y me miraba. Y yo evidentemente veía en su mirada a tantos niños. No sabía yo que esa niña ya tenía los signos del autismo. Al enterarme, pues sentí como un gran peso, ¿no? Yo también tengo mi sensibilidad. Y aquella niña bailando con esa gracilidad, con esa magia, me demostró que a veces, que no es para un experto, es muy difícil entender cuándo empieza el universo del autista. Estaba en esa franja de los 2 años donde parece que se desatan algunas causas y empieza el proceso de ir poco a poco hacia el universo desconocido del autismo, donde parece que ya no hay vuelta atrás. Pero podemos aprender mucho. Me sorprendió también ver a compañeros que trabajan con una paciencia infinita para intentar comprender a estas personas y para intentar comprender el misterio de por qué ese cerebro se encierra en sí mismo. Hay casos sorprendentes, muchísimos. El último lo recoge nuestro compañero Diego Marañón. La han llamado la niña milagro. Da la sensación de que estas personas no solo son capaces en algunos casos de realizar grandes proezas que pueden sonar como estrambóticas o muy llamativas para las personas que no tenemos autismo. Rayman aprendía números, aprendía los nombres de una guía de teléfonos. Mario me decía a mí, yo soy capaz, Iker, de contarte todos los temas, todos los invitados, todo lo que has contado en los últimos 10 programas, por ejemplo. Algo que, por supuesto, yo soy incapaz de hacer. Casos como este, dentro del autismo, que llaman mucho la atención, que salen de vez en cuando como la joroba de la ballena, de una inmensidad. Y solo muy de vez en cuando en la costa podemos otear que pasan cosas increíbles. Diego, que tengo que decir que es el mejor compañero a nivel de redacción que uno puede tener en este programa de radio, trabajando a tope, ha logrado meterse un poco en el autismo conmigo para comprender. Y nos cuenta esto. Nandana Unikrishnan es hoy una adolescente. Su caso salió a la luz en 2013, cuando esta pequeña, nacida en los Emiratos Árabes, tenía apenas 9 años. Por aquel entonces los titulares dieron la vuelta al mundo. Una niña autista que puede leer la mente de sus padres está siendo analizada por científicos. Todo comenzó cuando, al poco tiempo de aprender a hablar, Nandana se acercaba a su madre, Sandhya, y le decía el nombre de la comida que ella estaba pensando preparar antes de que la mujer comentase una sola palabra al respecto. En otras ocasiones se acercaba a su padre para nombrar un lugar, casi siempre el destino donde éste tenía pensado llevarla ese día.
Las coincidencias fueron demasiadas como para achacarlas al simple azar. Por eso sus padres, escépticos en todos estos temas, decidieron recurrir a la ciencia. Querían estar seguros de que las capacidades que su hija se empeñaba en demostrar no eran producto de su imaginación. El encargado de liderar la investigación en torno a Nandana fue el doctor Philip John de la Sociedad India de Psiquiatría, un experimentado profesional reconocido en todo el país que desde el principio se mostró impresionado por las habilidades mentales de la pequeña. I'm only writing one word. Can you tell me what this word says? Love. Wow, pretty amazing. Durante las pruebas, a las que también asistieron un trabajador social, un educador y una enfermera, el médico de Kerala no dudó en afirmar que era la primera vez en su carrera que encontraba un caso similar. Tanto él como sus colegas sí que habían podido observar con anterioridad varios niños autistas con habilidades matemáticas inusuales o con una memoria extraordinaria a la hora de enfrentarse a los días del calendario, a las fechas. John relató incluso cómo en algunas personas con esquizofrenia se da en ocasiones un síntoma llamado emisión del pensamiento, según el cual los pacientes creen que todo aquello que pasa por su mente es accesible para los demás. Pero el caso de Nandana era especial. La niña milagro, como fue bautizada por la prensa, fue capaz de escribir números de 9 dígitos, varias frases exactas e incluso un poema completo que el equipo médico le había dado a su madre para que ésta los memorizase mientras ambas estaban en 2 habitaciones distintas. Nadie fue capaz de detectar la existencia de trampa alguna. Después de numerosas pruebas llevadas a cabo con éxito, la pequeña logró convencer a los especialistas al demostrar su habilidad para provocar, en apariencia, una transmisión de información entre su mente y la de su madre sin ningún tipo de medio externo. Well, I think what happens is that the talent, whatever it is, becomes a... Quien habla es Darrell Treffert, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin y uno de los mayores especialistas en el síndrome de Savant, un tipo de autismo especial similar al síndrome de Asperger. Treffert afirma que Nandana superó las pruebas necesarias para confirmar sus capacidades psíquicas y que el próximo paso natural sería intentar averiguar cómo la pequeña pudo adquirirlas. ¿Fue el autismo de la niña una de las claves para el desarrollo de esta especie de memoria genética? Puede que la respuesta no llegue jamás, porque Nandana lleva años en silencio. La presión y las burlas afectaron notablemente a la familia, que desde hace tiempo ha optado por mantener a la niña en un segundo plano, descartando la realización de nuevas pruebas. ¿Seguirá Nandana desarrollando estas capacidades en completa soledad? ¿Cuántos niños milagro estarán en estos momentos en una situación parecida? El silencio ante la burla, la incomprensión y un cerebro que es al mismo tiempo un universo propio que se va cerrando, cuyos planetas y galaxias van mirando hacia adentro y de repente se corta la comunicación con el exterior. Sin embargo, sabemos, por los trabajos que existen, que algunas personas, niños y mayores autistas, han logrado una conexión casi mente a mente, con sus cuidadores, con sus padres. Donde falla el sistema convencional, aparecen atajos absolutamente impensables. Laura Olmo, psicóloga de APAT, conocedora del día a día trabajando con estas personas, luego nos lo va a contar. Nos habla incluso de algunas investigaciones sobre el contacto o traspaso de información a través de la piel. Y yo oí hablar a mis amigos trabajando con estas personas y me daba cuenta de que aún existen héroes, y escuchaba a los padres
que en algunos casos tienen que estar 24 horas con los niños, estableciendo una serie de conexiones donde el lenguaje ya no importa. Y yo pensaba que todavía, efectivamente, a pesar de que las noticias nos cuenten todo lo contrario, efectivamente todavía quedan héroes. Y uno, parece mentira, esperando otra cosa, se reconcilia un poco con la vida, con el esfuerzo humano, con la grandeza de muchas personas que lo dan todo por sus semejantes y por comprender ese enigma. Porque lo que sí intuíamos todos es que estas mentes maravillosas, por algún motivo que se desconoce en origen y desarrollo, eran capaces de proezas realmente magníficas. Buenos días. ¿Café? Sí, buena idea. Sally Dips Sally, 4610192. ¿Cómo sabe mi número de teléfono? ¿Cómo lo sabes? Dijiste que leyera la guía de teléfonos Dips Sally, 4610192. A veces recuerda cosas, tonterías. Muy listos, chicos. Ahora vuelvo. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? No sé. ¿Te aprendiste el libro entero? No. ¿Empezaste por el principio? Sí. ¿Hasta dónde llegaste? ¿G? G. Gottschalker, William Marshall Gottschalker. ¿Te aprendiste hasta la G? Sí, G. ¿A, B, C, D, E, F, G? G. Media G. Muy bien, Ray. Sí. Me gusta, sí. Mi buen amigo y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, especializado en educación especial, nunca mejor dicho, voluntario de APAT, Luis Rodríguez Bausá, me hablaba de que hay muchos mitos en torno al autismo, casi tantos como diferentes tipologías. Por ejemplo, hay un tipo de autismo conocido hasta hace poco tiempo como síndrome de Rett, donde las afectadas son niñas que empiezan a vivir de una forma normal, que incluso adquieren lenguaje, movimientos normales, todo normal, y hacia los 18 meses pierden el movimiento de las manos, el lenguaje aprendido va desapareciendo, disolviéndose como un azucarillo en agua, poco a poco empiezan a retraerse, a concentrarse en sí mismas, se corta la comunicación y al final se acaba con la muerte. Síndrome de Rett, que realmente es otro de esos misterios de los que hablan los médicos y de los que nosotros no sabemos nada y solo podemos quedarnos perplejos y un tanto sobrecogidos. Me contaba el amigo Luis también que se habla muchas veces, sin ningún criterio ni rigor, de que grandes personajes de la historia, quizá para aproximarlos o aproximar al autismo, como Mozart y otros, sufrían de autismo y no es exactamente así. Aunque al mismo tiempo, repito, algunas estadísticas afirman que casi medio millón de personas, lo que sería prácticamente 1 de cada 9 españoles, tienen algún grado diferente de autismo, algún grado en una serie inmensísima de posibilidades de conectar con este mundo tan desconocido y que evidentemente en los extremos llega al total y absoluto quedarse fuera del mundo aparente. Muy pocas veces desde esa cárcel profunda de la mente se sale. El autista, como yo pude comprobar, realiza en ocasiones gritos, aspavientos. Me explicaba Mario, el otro autista, que a veces ocurre como para relajar, como para resintonizar. Aunque a la persona que no entiende eso le pone también en alerta, no ocurre
habitualmente que tú estés hablando con una persona y empiecen a repetir un mismo término. Uno tiene la sensación sincera, preocupante, de que realmente la maquinaria del cerebro a veces es importante, la pura maquinaria. No el pensamiento, ni lo más etéreo, ni todo eso que tanto nos preocupa, sino la pura estructura física, con algunos fallos concretos, genera una serie de hechos concretos también que nos asombran por su precisión. La palabra que se trastabilla, se repite, el alarido repentino, la aparente ida del mundo en un instante, en plena conversación, de pronto ya esa persona ha entrado en su propio universo, en su propio agujero. Y lo difícil es la comunicación desde el mundo del autismo hacia afuera. Sería realmente asombroso y maravilloso que un autista profundo nos contase cómo es esa cárcel de la mente por dentro. Pero me contaba Luis que hubo un caso, uno en concreto, excepcional, que todos los investigadores del autismo recuerdan. Y como yo no lo soy y no entiendo de esto, imagino que la inmensa mayoría de vosotros tampoco, os interesará conocer esta historia concreta. Bueno, estamos hablando de un caso que, si no es único, debe ser casi único. Es un alemán de Berlín, si yo no recuerdo más, que se llama Birger Selling. Este es un chico con un trastorno autista muy profundo. En los vídeos que cualquiera puede acceder en la red a verlos, se le verá cómo está permanentemente autolesionándose, golpeándose, tirándose por el suelo con unas crisis de angustia, y se le ve un rostro de dolor tremendo. Es realmente duro verle y ver a su madre, que es la que pasa las 24 horas del día a su lado. Y un día, en una de las intervenciones que debieron llevar a cabo con él, apareció un monitor que además le gustaba mucho el tema de la informática, y entonces se propuso intentar enseñarle algo con el ordenador, y el Birger Selling descubrió la escritura asistida con el ordenador y ha sido capaz de comunicarse con el exterior, como él dice, a través del ordenador. Porque existen precedentes de personas que son de un trastorno de espectro autista, pero de alto funcionamiento. Por tanto, estamos hablando del síndrome de Asperger, que incluso tienen blog, que tienen páginas, que tienen, además, en general suele ser gente que tiene un CI o significativamente superior a la media o en el entorno de la media, ¿no? No es como en el caso de las personas con autismo clásico, que en 3 de cada 4 hay que suponer o validar discapacidad intelectual asociada, ¿no? No solo que seas autista, sino que además tienes discapacidad intelectual. Pero en el caso de las personas con síndrome de Asperger, en general tienen un CI normal o un poquito por encima de la media. Vale, pues Birger Selling es una persona con un autismo profundo y consiguió comunicarse a través del ordenador. Y entonces escribió un libro que se hizo muy famoso en todo el mundo, que en castellano se tradujo como Quiero dejar de ser un dentro de mí, todo junto escrito dentro de mí, y que es un libro absolutamente espectacular, ¿no? Digo esto porque hay una persona también muy conocida, que es una profesora de universidad americana, que se llama Temple Grandin. De ella creo que se hizo una película. Esta también escribió un libro que se llama Atravesando las puertas del autismo, pero ella es Asperger. Entonces esto es, no voy a decir que es relativamente sencillo, pero que entraba dentro de lo esperable. Pero lo que no se había producido nunca es que un autista profundo fuera capaz de contar a través del ordenador cómo se siente. Y entonces dice unas frases que son absolutamente demoledoras, ¿no? Yo comentaba, y le suelo comentar a los alumnos de la facultad, o les suelo leer algunos párrafos de ese libro, que está compuesto en principio son solo simples palabras, de mamá, hola, os quiero, hasta párrafos que están provistos de un contenido poético que hace que la gente realmente llegue a emocionarse, ¿no? Él dice en algún momento que no os podéis imaginar lo que es esto, es peor que estar enterrado vivo. Conozco las normas de nuestra apreciada sociedad, pero soy incapaz de cumplirlas. Aunque yo no quiera, se me descabala el comportamiento, dice él. Dice, para vosotros soy un estorbo y yo me considero más bien un trovador errante. Claro, esto que te lo digan desde una mente autista profunda es algo que no se había producido nunca, porque no es lo que no funciona es que los terapeutas, los psicólogos, los médicos le pregunten cosas y él conteste a través del ordenador para que nos permitiría conocer mejor el funcionamiento de una mente con autismo, ¿no?
pero era así capaz de describir muchas cosas de sus sensaciones, de cómo se siente, de cómo ve el mundo desde este propio mundo que es el autismo. Esos casos en los que se une el autismo a un alto coeficiente intelectual. Una mezcla que también nos sorprende. Podríamos decir que esas personas tienen la conciencia de poseer una mente prodigiosa, como este Mario, pero cuando se produce la desconexión, cuando se descabala el cerebro, empieza su particular elipsis, y puede que ellos sufran todavía más, porque saben que tienen todas las herramientas activadas de su mente intelectual y algo como un clic les separa del resto de los mortales. Llegados a este punto, hay que hacer el viaje peldaño a peldaño. Hay casos como el de la niña Milagro, o casos, por supuesto, como el de este alemán. Que, por cierto, qué palabras, ¿no? Hola. Mamá. Os quiero. Hola. Mamá, os quiero como el que manda un mensaje en una botella, como la sonda espacial del universo lejano, como un avión de papel que recorre distancias imposibles. Hola, mamá, os quiero. Pero también esa frase rotunda y tremenda. Esto es como estar enterrado vivo. ¿De dónde surge todo esto? ¿Cuándo comienza? ¿Qué sabemos a día de hoy del autismo? Que podemos ir, evidentemente, como solemos hacer los periodistas, muchos de mis colegas, y me incluyo seguro, de enterados, ¿no? Pues no, yo no estaba enterado. Yo la visita a Toledo, en esa noche inolvidable, la empleo para reaprender y para, si es posible, lanzar la semilla para todos vosotros. Y que haya ese feedback donde incluso vosotros, por supuesto, me podéis dar más datos. ¿Qué es el autismo? No es una enfermedad, es un trastorno, es un conjunto de síntomas que producen una conducta directamente observable y que está caracterizado pues por una cosa que es bastante conocida, y es que es un trastorno del desarrollo evolutivo que afecta a las capacidades básicamente de relación con los demás, de comunicación y a la flexibilidad de la conducta, ¿no? Digamos que lo que se conoce vulgarmente como la tríada de Wien hace relación a estas tres cosas, ¿no?, que están presentes en todas las personas con autismo. Problemas serios de relación, problemas serios de comunicación, en algunos casos también de lenguaje, no son capaces de verbalizar, no son capaces de hablar, y problemas de inflexibilidad de la conducta. Son muy rutinarios y son muy ritualistas. Rutinarios, ritualistas, es decir, que repiten muchas veces las mismas cosas, como nos contaba Reitman, y que si no se hace bien esa rutina, esa manía, podríamos decir, empieza el castillo de naipes a resquebrajarse. Pero ¿y las causas, Luis? Tú que llevas años y años trabajando con esta buena gente. ¿Y las causas? ¿Se sabe algo de por qué en el feto, de pronto, aparece el síntoma que luego generará el autismo? ¿De qué depende? ¿Qué habéis logrado llegar a saber? Es multicausal. Esto es lo único que sabemos a ciencia cierta. La causa definitiva que origina el autismo no se sabe. Hay investigaciones muy potentes y hay investigaciones muy prometedoras, pero la causa
primero hay que decir que no obedece a una única causa, sino que obedece a multitud de factores, ¿no? Lo más aceptado universalmente es la influencia genética, posiblemente por un funcionamiento inadecuado de los genes que regulan el sistema nervioso humano, y ese funcionamiento de esos genes se altera, se muta, se modifica, lo que, insisto, que es lo que la comunidad científica viene avalando entre el tercer y el séptimo mes de desarrollo embrionario. Pero junto a esa evidencia de alteración genética, también es muy frecuente las alteraciones neuroquímicas. Y junto a todo ello, también se ha estado observando en los pocos estudios serios que existen de prevalencia y de origen sobre el autismo, que hay factores ambientales que correlacionan directamente con la presencia de autismo. Así que tendríamos por una parte una cuestión genética, por otra parte una cuestión de anomalías neuroquímicas y por otra parte cuestiones de índole ambiental. Y claro, uno se reencuentra entonces con los ladrillos físicos de la mente humana, del sistema nervioso. Y esto da un poco de miedo, porque cuando uno es mínimamente consciente de la maquinaria, comprende que hay millones de procesos al mismo tiempo, en este mismo segundo. En ti, amigo, o en ti, amiga, que nos escuchas ahora mismo, están ocurriendo millones de cosas y de procesos en cada órgano del cuerpo, en cada ramal nervioso, en cada neurona, que damos por hecho que tienen que ir bien, que por supuesto ni agradecemos ni pensamos que es un milagro, una maravilla y una bendición que vayan medianamente bien. Eso es porque hemos tenido la suerte, muchos me imagino, de, por ejemplo, no tener un desarreglo nervioso. Pero comprobamos que es muy fácil en esta especie de carambola, de lotería o de orden que nadie comprende muy bien, que alguno de los ladrillos falle. Y el mínimo ladrillo genético que falla empieza a generar una serie de reacciones y eso termina en algo tan evidente como el autismo. Cuando yo hablaba con Mario, me daba cuenta que la conversación era maravillosa, era nutritiva intelectualmente para mí, para Carmen también. Y yo con emoción le decía, bravo, bravo Mario, eres un gran comunicador. Y en algún momento hubo como un malentendido, pero no por nada, sino porque parece que la literalidad, que esto me sorprendió muchísimo, es la pauta de conducta del autista de este tipo. No existe el doble sentido, eso es bueno o malo. No existe la ironía. Las palabras dicen lo que dicen y se actúa como dicen las palabras. Hay una orden y se cumple. No hay doble sentido. Y Laura Olmo, también toda la vida trabajando con estas personas, me dijo, oye Iker, ¿tú sabes lo que no hay que hacer? Lo que hay que evitar cuando nuestro mundo, el de la mente no autista, se encuentra con el mundo de la mente autista. Claro, lógicamente hay una serie de pautas, ¿no? Lo que más se le provoca a las personas con autismo es ansiedad, sobre todo cuando están en una interacción social. Si tuviéramos que prohibir algo, sería dar demasiada información de golpe. Y cuando digo información no me refiero solo mediante el lenguaje oral. Las personas con autismo son personas que el lenguaje oral no lo procesan como el resto de las personas. Por eso siempre se habla mucho de que son pensadores visuales. Tenemos que tener en cuenta que ellos lo que hacen, digamos, son como intentan en ocasiones ser bilingües en nuestro lenguaje oral habitual y ellos lo van traduciendo a un lenguaje en imágenes. Y eso lo hacen de forma instantánea. Y además tienen, a nivel de procesamiento sensorial, no funcionan como nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Si le hablamos muchas personas a la vez o les damos demasiada información de golpe, los saturamos. Y entonces entran a veces en crisis o en ciclos, que es lo que denominamos a veces, empiezan con una idea y no pueden salir de ahí porque a nivel de procesamiento cognitivo no saben cortar y no están entendiendo nada. Entonces sí se recomienda que la información se la demos escueta, sin muchas florituras, y luego tenemos que evitar un lenguaje lleno, y nuestro lenguaje está lleno de ello, de dobles sentidos. No entienden los dobles sentidos. No son capaces a veces de coger un chiste y se lo toman como algo personal. No entienden pues información que va implícita en los mensajes que enviamos. Si quieres te pongo un ejemplo. Hubo un niño al que su mamá le dijo, fulanito, vete a
a papá y pregúntale si quiere una cerveza. Y el niño lo hizo. Y al rato se encontró la mamá y le dijo, oye, pero le has preguntado a tu padre si quiere una cerveza, y le echó la bronca del siglo porque el papá había dicho que sí, pero el niño no había ido a decirle a la mamá que papá quiere una cerveza. Entonces, el niño hizo lo que exactamente le habíamos pedido. Vete y pregunta si quiere una cerveza. Todo lo que viene detrás de esa información no lo saben decodificar. Entonces, básicamente es eso, intentar explicarles las cosas de forma muy explícita, sin muchos dobles sentidos, y sobre todo siempre pedirles una retroalimentación para que nosotros comprendamos si ellos están comprendiendo lo que les hemos dicho. Y respecto a ruidos y luces y todo, intentar siempre que el ambiente sea lo más amigable posible para las personas con autismo, que no haya mucha estimulación auditiva si tienen hipersensibilidad auditiva, o lumínica, porque algunos también tienen hipersensibilidades a las luces. Es todo un poco complicado. ¿No cantábamos más canciones? ¿Te gustaban los vídeos? Sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Miedo! ¿Qué? ¡Oh! ¡Miedo malo! ¡Miedo malo! ¡Oh! ¡Miedo malo! ¿Qué? ¡Miedo malo! ¿Qué te da miedo malo? Agua hirviendo quema al bebé. ¿Qué? Agua. ¿Agua hirviendo? ¿Qué Claro. bebé? ¿A qué bebé? ¿A mí? Sí. ¿A mí? Sí. Tranquilo. Agua Ray, hirviendo tranquilo. quema Mira, al bebé. yo no me quemo. Sí. Mírame, por favor. Agua Ray, hirviendo. Por favor. Agua Mira, no me hirviendo quemo. quema al bebé. No me he quemado. Quema al bebé. No me he quemado. Sí. En la noche de Toledo hubo muchos instantes emocionantes, pero hubo uno muy difícil de olvidar. Por lo menos para mí así lo fue, pero echando un ojo a mis colegas de mesa, a Javier Sierra, a su esposa Eva, a Emma García, a su marido Hitor, a Carmen, me di cuenta que todos pasábamos por el mismo nudo en la garganta o nudo en el corazón. Coincidía la noche con una niña que cumplía 10 años. Una hermosa niña autista que cumplía 10 años. Y entonces la niña subía arriba con un desparpajo especial. Y en la limpieza de esos ojos y en la limpieza de esa mirada, y en esa sonrisa que ahora mismo estoy viendo reflejándose en el bosque que tengo enfrente, en los árboles. No pude hablar con ella ni establecer contacto, pero no me puedo olvidar de esa sonrisa. La niña empezó a bailar, con una gracia, con una sensibilidad, como si en cada movimiento estuviera el alma de todos los niños del mundo. Y créeme, amigos de Universo Iker, que era muy difícil mantener el tipo. La niñica autista, sí señor. Y en un momento dado, como dedicándonos a nosotros que estábamos ahí, visitantes de otro mundo, desconocedores del suyo, nos miró fijamente, varias veces lo hizo. El gesto de la sonrisa, que es como la sonrisa antes de cualquier circunstancia, de cualquier doblez del ser humano, normal, entre comillas, ya nos entendemos. Sin ninguna otra doble vía que no sea la de la limpieza absoluta, el brillo que desprendía esta niña, y unió sus dedos de la mano derecha y la mano izquierda, como estoy haciendo yo ahora. Unió los dos pulgares y con los índices los arqueó un poquito y hizo un corazón. Y nos lanzó su corazón varias veces.
esa niña atrapada en su propio mundo, o visitante de su propia galaxia mental. Esa niña, para, no nos vamos a engañar, la cual la vida no será nada sencilla ni fácil. Esa niña nos mandaba su mensaje en una botella. Esa niña era capaz de empatizar y mandarnos un corazón hecho con sus propios dedos. Y os aseguro que era muy difícil contener la emoción. Y yo mismo sentí el rubor, no lo sé, porque uno no sabe las normas ni los códigos de los autistas, ni de los que saben de esto. Pero tuve que hacer ese esfuerzo de que las lágrimas de la emoción no corriesen por mis mejillas. Qué hermosa niña autista. Qué claro su mensaje. También era un poco, hola, os quiero. Son experiencias que vuelcan al corazón, nunca mejor dicho, de una persona, que ponen en su justa medida todos los problemas que podamos tener. De pronto tenemos semejantes, muchos, que viven en otro universo, aunque estén aquí. Me interesaba, evidentemente, el asunto que conectaba con nuestros temas predilectos. Viendo a esa niña lanzando su corazón, no era difícil intuir que muchas veces el simple lenguaje es una barrera, que pueda haber otras cosas. Se ha hablado de esto. ¿Por qué no esa niña va a ser otra niña milagro? ¿Por qué no otras personas que estaban en la mesa, como Mario, con gafas de sol y cascos aislantes por el ruido? ¿Por qué esos cerebros que procesan diferente los olores, las visiones, los ruidos? ¿Por qué no iban a ser capaces del milagro del misterio? Desde luego, viendo lo que vi, no me extrañaría nada que fuesen reales los casos que se cuentan de telepatía, de conexión. Me hablaban de madres que desde el día del nacimiento, hora a hora, eran las centinelas de sus hijos autistas. Y una de ellas me decía, claro que no hace falta hablar. Porque es como cuando la mamá y el niño, o el papá y el niño, y sobre todo la mamá, evidentemente, saben que están unidas por un vínculo especial, que solo los necios pueden decir que es físico. Es mucho más que físico. Ese tubo que nos ha conectado con nuestra madre, ese tubo ha tenido un sinfín de funciones que desconocemos seguro y que dentro de mucho tiempo se sabrán más. Y nos dirán, pobres ilusos, si pensabais que esto solo era sangre, células, esto era realmente un cable de información. Sabemos que nuestro bebé nos dice cosas, y a veces son cosas que tocan la intuición, y esto las madres lo van a entender. Leen y se anticipan al pensamiento de los niños. Por eso yo, que he sido muy escéptico con los videntes, siempre he creído en la evidencia. Por ejemplo, en la evidencia de una madre, en la evidencia de que a su hijo le pasa algo. La corazonada de la intuición, la metainformación, no lógica, que fluye en doble dirección, con una madre y un niño. Imaginemos, además, esa madre y ese niño se mantienen en contacto, en un contacto diferente, durante mucho tiempo. Claro, se acaban acostumbrando a una relación diferente. Por eso le preguntaba a Laura por la telepatía, porque yo había escuchado historias científicas de telepatía en autistas, como la última frontera dentro del misterio. ¿Será posible? Respecto a lo que podríamos llamar una telepatía en las personas con autismo, los estudios que se han realizado todavía son muy básicos. No podemos decir que exista una evidencia científica. Sí es cierto que hay, y es un estudio, al menos con una niña. En algunos sitios parece ser que es con grupos de niños, en los que sí se ponía a la niña en una habitación, el investigador estaba en otra, iba escribiendo una serie de letras al azar y de números al azar, y la niña, mediante un sistema de comunicación alternativo, tenía que poner esas mismas letras y acertó el 100% de los casos.
con otros grupos de los que al parecer también se han hecho estudios, acertaban en un 90%. Luego, ¿qué es lo que ocurre aquí? Yo no, desde mi perspectiva científica por lo que me guío de la evidencia científica, considero que no podemos negar absolutamente nada sin tener evidencia científica, pero por esa misma razón todavía no podemos aceptar absolutamente nada hasta que no se hagan más estudios. Yo, por mi experiencia, lo que sí tengo muy claro es que las personas con autismo tienen unos umbrales de percepción que aún no llegamos a conocer. Y que pudieran tener telepatía, pues de verdad es que no puedo decir si sí o si no. Yo no me niego, no me cierro a nada, hay que hacer muchos estudios. Pero yo sí he tenido experiencias directas con los chicos con los que yo trabajo, de percibir ellos ruidos a una distancia tal que yo decía, no me puedo creer que lo estés oyendo. Entonces, a ese nivel, ¿cómo es posible que neguemos directamente la telepatía? Pues no lo sé, de verdad. Todavía ahí he de decir que no tengo una opinión conformada 100%. Sin embargo, Laura sabe muy bien que pasan cosas prodigiosas en cuanto a sentidos muy afinados. Lo ha definido perfectamente. Un rango de percepción que nosotros todavía no alcanzamos. ¿Por qué? Seguramente porque el cerebro ha dispuesto diferentes ramificaciones. Todavía estamos en la orilla, ¿no?, de este océano cósmico. Y parece que hay cosas todavía más sorprendentes, que se están haciendo estudios todavía más sorprendentes, todavía más increíbles. Esto es muy, muy, muy polémico también a nivel científico. De hecho, si te pones a buscar información, bueno, yo a lo mejor no lo he buscado bien, pero no es fácil encontrar información a este respecto. Solo conozco una médico, una neuropsiquiatra, que es firme defensora de que las personas con autismo mantienen comunicación, especialmente con las madres, mediante el tacto, mediante la comunicación piel con piel, pero no hay una teoría formada aún a este respecto. Si tiramos de las teorías que conocemos, podríamos entender en cierto sentido, y enlazando un poco con lo que te decía anteriormente, si tienen esa percepción sensorial diferente, no me gusta decir alterada, me gusta decir diferente a la que el desarrollo normotípico da, a la que las personas con desarrollo normotípico tenemos, ¿por qué no van a recibir una información y no van a poder comunicar piel con piel? Pero esto todavía no se sabe. Igual que anteriormente con el tema de la telepatía, no tenemos estudios suficientes como para tener una teoría formada. Necesitamos seguir investigando. Tan solo, y aquí en España yo conozco una médico que no puedo decir su nombre porque no tengo su permiso, pero que sí está convencida de que esto sí puede tener cierta base científica y está trabajando sobre ello también. O sea que estamos de nuevo sobre el secreto. No se pueden decir algunos nombres. Doctoras que trabajan pues por su cuenta y riesgo. ¿Cuántas veces hemos escuchado la misma historia? No me extrañaría nada. Se ha hablado de alguna forma de reflejos neuronales en la piel, transmisión de información. Yo estoy convencido y que dentro de un tiempo lo sabremos y que costará lo que cueste realmente llegar a confirmarlo. Pero como tantas otras veces. Hoy mismo el amigo José Manuel Nieves me decía, mira Iker, en el ámbito de la astronomía, ya como hipótesis, la existencia de civilizaciones extraterrestres que hayan logrado modificar su propia estrella o que estén mandando señales ya es una hipótesis más. Esto era increíble, era ciencia ficción. Pues también la telepatía lo era y quizá haya algo de rotunda y profunda verdad. Luis ha tratado a muchas personas, Luis Rodríguez Bausá, como Laura Olmo, y evidentemente siempre hay casos que se quedan ahí, ¿no? Por detalles, por una memoria prodigiosa, por una capacidad de acierto, entre comillas, que hace saltar todas las carambolas y todas las loterías. Y son casos que cuando un profesor los ha vivido, no los puede olvidar jamás. Yo, que he trabajado siempre y me muevo en el campo de la educación especial, intento un acercamiento a las personas y sobre todo a los chicos que esté alejado de patrones de sobreprotección y que esté alejado de patrones de pues no sé cómo decirte, de pena o
o de cosas similares, ¿no? Entonces, yo lo veo, digamos, desde otro punto de vista. A las personas que tienen autismo no me consiento que me dé ningún tipo de lástima, ¿no? Porque son personas con autismo, ¿no? Pero primero son personas o son niños, ¿no? Bueno, hecha esta premisa, hay una chica que especialmente me resultó además muy llamativa. Es una chica de aquí de Toledo que tiene autismo profundo, se llama Erika, es una chica absolutamente encantadora, dulce, pero con digamos que el trastorno es muy potente en ella, y es tan encantadora y tan simpática que le pedimos permiso a ella y a la madre para que se pudiera venir a la facultad, para que los chicos de la universidad conocieran de primera mano cómo es alguien con autismo profundo y que vieran cómo se plantea una sesión de intervención con esta chica. Y esta chica se vino encantada. Esto es difícil. Para un chico autista prefiere estar solo y no rodeado de 120 personas que le están mirando, ¿no? Esto nos pasa a cualquiera, pero a ellos más, ¿no? Y sin embargo, esta chica enseguida empezó a preguntar los nombres a todos y hizo amistad con ellos, sonreía, se la veía feliz. Luego participó muy bien en la sesión de intervención. Fue muy curioso porque al año siguiente le pedimos si quería volver, nos dijo que sí. Y antes de entrar en otra clase, alguien le llamó de los que le habían visto el año pasado y se metió corriendo en ese otro aula y era capaz, después de un año, de recordar los nombres de todos los alumnos uno por uno sin equivocarse, y solo los había visto una hora y le había preguntado el nombre una vez y no estaban ni sentados en el mismo orden ni en el mismo aula. Es decir, esta chica tiene una capacidad para algunas cosas absolutamente excepcional. Pues esta chica, Erika, es una de las chicas que a mí me ha impresionado mucho, no solo por eso, ¿no? Sino porque tiene una mirada dulce. Ya sabéis que la mirada de las personas con autismo es un poco especial. Esta chica tiene una mirada dulce, no deja de sonreír, es muy participativa. A mí me parece una de esas personas que hacen renovar la fe en el ser humano, ¿no? Y además que hacen que cada día peleemos, investiguemos para que sacar de este mundo a estos chicos y a estas chicas para que puedan ser tratados y queridos como se merecen, ¿no? Que es como personas con un trastorno, con unas dificultades, pero primero son personas, son niños, y esto es algo que muchas veces se nos olvida. Escuchamos al inimitable Evangelis, Pinta Niña Santa María, como el oleaje de una sintonía que nos lleva al nuevo mundo, en este caso, las desconocidas costas de otros cerebros distintos. Había escuchado yo la historia de algunos profesores que eran capaces de hacer cálculos, que casi desde fuera eso se ve como una facultad circense, una excentricidad, y en el fondo no son sino la salida, el SOS, el llamamiento, la demostración de una especie de mensaje de cuando se sale de ese mundo absolutamente fosilizado en sí mismo y que es muy difícil que conecte con otros genios de todo tipo que al parecer se introdujeron poco a poco en fases más agudas del autismo, pero que nos dieron destellos de genialidad. Laura Olmo me decía que tenía que conocer a una persona. Y efectivamente, al verlo en una mesa a él, a Mario, con las gafas y los cascos, yo no os voy a engañar,
tuve la típica reacción de no saber muy bien qué decir, ni qué hacer, ni cómo dirigirme, aunque confié en nuestra amiga, que demostró ser una gran terapeuta. Pero nos dejó solos también, a Carmen, a Mario y a mí, me refiero a la conversación, y cómo este hombre iba comentando cómo era su mente en sencillos dibujos en una libreta. Increíble. Me decía que los olores, las luces, los ruidos no eran discriminados, sino como en un único canal entraban al mismo tiempo, y que él tenía que estar constantemente peleando con esas sensaciones para separarlas y ser coherente. Me dijo, el problema, Iker, es que sentimos mucho más y todo a la vez. Como si fuera una hipersensibilidad extrema, pero que nos permite bloquearnos y perdernos por esos laberintos de la mente, como el laberinto de Teseo y el Minotauro, enrevesados, extraños. Pero el propio laberinto es un mensaje y nos muestra lo complejos que somos por dentro. Yo, amigos de Universo Iker, lo que sentí es, una vez más, el escalofrío de la complejidad que tenemos. Y pasamos por la vida pensando de verdad que somos más o menos sencillos, que la vida también lo es, y que qué mal estoy si me ha salido esto peor de lo que pensaba. Qué necedad si uno piensa en la cantidad de cosas extraordinarias que tienen que pasar para un funcionamiento, entre comillas, normal. Siempre digo que somos un milagro, pero es que cada minuto es un milagro. ¿Por qué nos han desconectado de esa idea de pensar? Pues posiblemente porque estamos hechos para vivir más o menos rutinariamente. Y tampoco podemos estar permanentemente felices por la dicha de estar medianamente bien, funcionando medianamente bien. Quizá lo normal sea estar medianamente bien, pero eso uno nunca lo valora lo suficiente, ¿verdad? Por eso a veces los viajes a otros mundos desconocidos, que uno no visitaría si no es por la llamada de un amigo, de unos amigos, son muy provechosos. Nos permiten documentarnos mínimamente y lanzar, como esta noche, algunos códigos concretos. Códigos para que, si queréis, os informéis. Fue muy impactante conocer también a Mario, a esa niña que bailaba, a la niña que mandaba corazones. Fue muy impactante. Eran diferentes formas, diferentes maneras. Por supuesto quise saber de esa persona con la que tuve la entrevista. Me impresionó mucho. Tú lees sola y tu mente lee hola, está ordenada. La mía es un garabato interminable. Y se reía él mismo. Y lo hacía con mucha gracia, le gustaban mucho los temas del misterio. Iker, yo te contaría muchísimas cosas de esos temas que te apasionan y a mí también. Porque los que estamos encerrados en este mundo del autismo, sabemos que todo eso es posible. Le gustaba la mecánica, le gustaba la ciencia y le gustaba el misterio. Y a mí eso evidentemente me hizo hacerle un guiño e interrumpirle también, claro, algunas veces. Y entonces volvíamos a resetear. Qué extraordinaria experiencia. Quise saber, por supuesto, la historia de este muchacho. Para mí Mariano Uriero es una historia apasionante y yo se lo hago saber a él constantemente. Es un chico que fue diagnosticado con autismo a los 39 años. Es decir, que se ha pasado toda su vida de infantil y para adolescencia y parte de su vida adulta luchando, y él lo dice así, luchando para comprenderse, luchando para estar en un mundo en el que él no se sentía integrado, incluido. Él lo cuenta muy bien, tiene un blog personal que se llama Hipersintiendo y cuenta historias, y a mí me ha contado historias que te pueden poner los pelos de punta. Cuando empezó a trabajar como guarda de seguridad o algo así. Tuvo un proceso de acoso laboral que él no entendía en aquel momento. Hay que tener en cuenta que estas personas pues no entienden los dobles sentidos, no entienden las bromas y tampoco entienden el acoso. De hecho, hay veces que cuando son acosados, ellos piden perdón a su acosador.
Y a este chico le producían situaciones con ruidos fuertes, le ponían petardos, porque sabían que se desmayaba con ruidos muy fuertes, que él no sabía de dónde venían, o determinadas sorpresas, le produce tal dolor que él se desmaya, porque su percepción sensorial de esos ruidos superan unos umbrales que nosotros no somos conscientes. Y lo ha pasado muy mal. Cuando recibió el diagnóstico, dice que se sintió muy aliviado porque empezó a comprender muchísimas cosas de todo lo que había vivido, que él sabía desde muy chiquitito que funcionaba de manera diferente. Y bueno, pues se ha hecho un experto en autismo. De hecho, he de reconocer que es una de las personas que a mí me enseñan muchas cosas sobre el autismo. Yo tengo muchos estudios y sigo formándome en autismo, pero he de reconocerle a esta persona en concreto que me enseña muchísimo del funcionamiento de las personas. Te pongo un ejemplo. Cuando hacemos algunas sesiones, yo voy antes al sitio donde hacemos las terapias para tener muy controlado el tema de la temperatura ambiental, porque hemos comprobado, lo ha comprobado él, que entre 18 y 22 grados es una temperatura de confort muy buena para él. Si empieza a subir y supera los 26 grados, él a nivel cognitivo deja de funcionar, se colapsa, deja de poder tener un razonamiento lógico que te permita una conversación. El tema del lenguaje oral también se ve afectado, y todo a partir si superas los 26 grados. Esto yo no lo he visto jamás en un libro de los que me estudio sobre autismo, me lo ha enseñado él. Entonces vamos adaptando esas ayudas. También hemos comprobado, por ejemplo, que su nivel de capacidad expresiva a través del lenguaje por las mañanas es bastante buena, y cuando va pasando el día, debido a todo el cansancio mental que va acumulando, deja de poder conjugar, por ejemplo, y te habla con un lenguaje que es muy difícil a veces de comprender, que si lo conoces bien, bueno, pues vas hilando un poco y vas comprendiendo el mensaje que te quiere dar, pero no es posible que conjugue verbos, no es posible que haga un razonamiento adecuado. Y luego hemos comprobado, por ejemplo, también, Iker y Carmen fueron testigos de ello, él es capaz de expresar muchísimo a una velocidad tremenda, pero es lo que yo le llamo, se pone el modo play, dice un discurso, pero hay una comunicación cero en una interacción social. Eso es engañoso, claro, las personas lo ven y dicen, no, esta persona no es autista. Y dicen, sí que lo es. No está teniendo comunicación, no se está dando cuenta de señales externas que el resto de comensales le pueden estar enviando, y él no es capaz de adaptarse en determinadas circunstancias a ese ambiente. Es apasionante este chico, de verdad que es digno de conocer, e insisto, él es capaz, por ejemplo, de dar charlas a 500 personas, pero para poder dar esa charla, previo a ello hay que hacer una anticipación, que hay que decirle dónde va a ser, dónde están los enchufes, cómo es el sistema de sonido. Se tiene que pedir a las personas que vayan a asistir que no le corten en ningún momento, porque si le cortan su tren de pensamiento ya no lo puede volver a retomar como hacemos las demás personas, sino que tiene que volver a un principio, y eso es agotador para él. El tema de olores también hay que controlarlo, porque si hay olores demasiado fuertes él se puede poner malo. Entonces, como ves, tampoco es tan fácil moverse en un mundo de neurotípicos cuando tienes estas características. ¿Quién es usted? ¿No le avisaron? No. ¿Cómo llegaron acá? Nos acercó una mujer. Se llamaba Marcela, creo. Está embarazada. Venimos desde España. Mi hijo tiene autismo. Se lo detectaron cuando tenía 2 años. Vera Tristán nunca había sentido emoción por nada, pero cuando le vio usted en la televisión con las orcas, reaccionó de una manera que... ¿Cómo se llama usted? Lola. ¿Cuál es su plan? No tengo ningún plan. ¿Cómo se le ocurre venir hasta acá con un chico enfermo y sin ningún plan? No es ninguna enfermedad. Es un desorden en su cerebro. Cuando vio las imágenes, apoyó sus manos en la pantalla como acariciando a las orcas y sonrió. Nunca anteriormente había mostrado empatía por nada. Me gustaría averiguar qué pasaría si se acercara con usted a la orilla. Un experimento. Una terapia.
nobis est natus, sumo Deo datus, ideo, gloria in excelsis. Me pregunto ahora, ¿cómo afectará este cantus de Connie Dover a nuestro amigo Mario? Is the doom, how's the mirth, when he came down to earth, flower of Jesse's tree, born on earth. ¿Qué sentirá él, que es capaz de hipersentir? ¿En qué se transforma esta música en su cerebro? Gave us. Ideo, 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 gloria in excelsis Deo. Posiblemente nunca lo sepamos. Laura Olmo nos contaba el día a día, el esforzado día a día. Y os voy a decir una cosa. Cuando veo el informativo, comprendo que una parte del mundo está silenciado. Desaprensivos que golpean cabezas de personas indefensas. Otras personas que no ayudan. Explosiones. Terroristas que ya estaban hiperfichados. Las historias de siempre. Decadencia absoluta. Moral, ética. Y si uno asimila la píldora, que es un informativo, lo digo por la pieza más lógica de la televisión, la que nos informa de cómo va el mundo. Pelea en el campo de fútbol. Da igual que sean futbolistas o padres delante de los niños, ¿y qué más da? Banalidad absoluta. Códigos nuevos y viejos, contándonos siempre la misma historia. La dictadura de lo políticamente correcto amenazándonos a todos aquellos que queremos ser un poco autistas de lo que se lleva por obligación y para no quedar mal con nadie. Bueno, pues si uno se toma la píldora, puede pensar que el mundo es un lugar pestilente. Pero como decía Paniker, que se fue a los mundos cósmicos hace muy poco, después de una larga trayectoria, de fundar editoriales como Kairos, fundamentales para el pensamiento moderno, Paniker decía: yo soy agnóstico, no creo, pero tengo un problema, que existe Bach. Y cuando uno oye a Bach, es muy posible que hasta el más ateo crea en algo superior. Una canción hermosa nos reconcilia simplemente como un hálito fresco, nuevo, revivificador, que aún hay un poco de esperanza. En este mundo terrible, que es como nos cuentan los informativos, pero sabéis, es mucho más. Es la niña que lanza corazones con sus dedos. Es la niña descalza con falda de volantes que, a pesar de ese mundo diferente, es capaz de sonreír con una limpieza increíble. Es ese Mario que a veces sale de su mundo cerrado y nos cuenta que su cerebro es un garabato, pero un garabato amable, un garabato sin doblez. Por eso dicen que los animales, como en esta película de El Faro, de las orcas de nuestro amigo Gerardo Olivares, es capaz el animal, con otro cerebro quizá, sin doblez también, de entender bien al niño autista. Y hay casos donde se unen ambas circunstancias. El niño y el animal se entienden por encima de la lógica. Gracias Laura, gracias Luis, gracias a Pat Toledo por permitirme esta noche de inmersión, seguramente superflua,
pero mi interés es dar a conocer. Me metí en la mina como espeleólogo de unas mentes que yo desconocía. Desde aquel destello de Raymond, seguramente para los especialistas no óptimo, pero ahí entendí yo, ahí escuché por vez primera lo que era autismo. Y tengo la impresión de que sigue siendo un mundo desconocido. Pero depende de nosotros, de gente como Luis, como Laura, que esto se comprenda un poco más. Porque no cabe duda de que es una cosa que roza profundamente el misterio y que nos muestra el misterio de nosotros mismos. Un misterio inalcanzable. Estamos hechas y hechos de tantas piezas, de tantos millones y millones de piezas que encajan, que nos damos cuenta que cuando desencajan se producen efectos. Pero por eso habría que apreciar profundamente lo que somos. No somos ninguna cosa básica. Somos algo realmente milagroso. Raymond, 1988. 4 Oscars de la Academia. Dustin Hoffman, Tom Cruise y esta música inolvidable de Hans Zimmer. Los hermanos que se encuentran y que vagan por un bosque y que van juntos en una de las imágenes más icónicas del cine moderno, porque es el encuentro también entre dos universos que se desconocen el uno al otro. Ese cartel de dos grandes actores es también la confirmación de que desconocemos muchas cosas de nosotros mismos y de nuestros semejantes. Yo sabía lo que sabía, nada. Gracias a Raymond, ahora he puesto un segundo peldaño. He viajado un poco más al autismo. El periodista no es sino eso, un explorador de mundos desconocidos. Tiene que intentar trasladar ese eco para apasionar a otros. ¿Lo habré logrado? No lo sé, pero tenía la necesidad de hacerlo. En honor a tanta gente buena, que a pesar de lo que nos cuentan, sigue existiendo. ¡Feliz semana, amigos!